el tema del día de hoy básicamente son reacciones químicas y eh, clasificación de reacciones. Entonces, vamos a hablar de que una reacción química es la transformación que se genera por medio de un cambio en el cual va a hacer que la sustancia se modifique y que pueda ser observada a través de un cambio físico o de un cambio químico como tal. Entonces, en el caso de una ecuación química, vamos a entender que esta va a servir para representar simbólicamente el proceso de una reacción. Vamos a tener en cuenta que del lado izquierdo yo voy a tener siempre los reactivos y del lado derecho voy a tener a los productos. Siempre, siempre, siempre ese es el orden de una ecuación química. Por lo tanto, en el ejemplo que yo tengo, vean que me está reaccionando óxido de sodio con cloruro de hidrógeno. Y del lado derecho voy a tener cloruro de sodio y, si no me equivoco, es que me tapa el cuadro, agua. Entonces, es importante considerar que esta ecuación va a estar separada por un símbolo en el caso de los diferentes compuestos que van a formar a la ecuación y voy a tener una flecha que me va a indicar el sentido de la reacción como tal y que lo que me indica es que se produce X cantidad de esa sustancia. Entonces vean que a continuación nos dan el ejemplo, ¿verdad? Donde dice que se pone a reaccionar óxido de sodio en estado sólido con ácido clorhídrico en estado líquido, lo que genera una disolución de cloruro de sodio y provoca el desprendimiento en vapor de agua. Entonces, consideremos que del lado de los reactivos yo tengo estos dos que les decía y del lado de los productos el cloruro de sodio con la formación del agua. Vean que es muy importante que se nos está indicando entre paréntesis los estados de los diferentes compuestos, sean sólidos, sean líquidos, sean un ácido, sea un gas. Entonces, todo esto se considera los subíndices y se consideran los coeficientes. En este caso, los coeficientes van a ser los números grandes, ¿verdad? Que van a estar adelante del compuesto y los subíndices van a ser los que están en pequeño, ¿verdad? Muy importante considerarlo. Y después, acá yo voy a tener cierta simbología que tengo que considerar a la hora de representar las ecuaciones químicas. Entonces, vean que tengo que primero tengo que clasificarlas de acuerdo a la ubicación, a las flechas que me van a indicar, a los estados de agregación de las sustancias y a los aspectos externos de la reacción. Perdón, chicos, denme un momento. Les decía, disculpe la interrupción, que tenemos que tener presente estos cuatro elementos, ¿verdad? A la hora de representar una ecuación. Que la ubicación, porque por el lado izquierdo era lo que les decía, que me están dando el insumo de las reacciones de lo que se va a formar en el lado derecho, o sea, lo que se va a producir. Entonces, a eso me refiero. En el lado izquierdo nos van a dar los dos compuestos que del lado derecho se va a formar. En el caso de los estados de las sustancias, bueno, la S significa que está en estado sólido, que la G que significa que está en estado gaseoso, que la L que en este caso se utiliza para indicar que en estado líquido, o que la C, ¿verdad? En este caso lo que indica es que es un ácido en estado acuoso. Entonces, y importante considerarlo. En el caso de las flechas, si es una flecha que tiene dirección para ambos lados, nos indica, ¿verdad? Que tanto los reactivos como los productos son reversibles. En el caso de la flecha hacia la derecha, lo que nos indica es que se produce o se forma ese producto. En el caso de una flecha hacia abajo, lo que nos está diciendo es que se va a formar un precipitado y que en el caso de la flecha hacia arriba, lo que nos indica es que se formó un gas y este se libera. En el caso aspectos externos se refiere, por ejemplo, a un triángulo, a la palabra, bueno, a la letra E o a la palabra CAT. En este caso, el triángulo lo que significa es que hay requerimiento de calor o energía, bueno, de calor. En el caso de la E, que hay presencia de energía, ¿verdad? Y vamos a tener que identificar cuando la energía se desprende y cuando la energía se libera. Y en el caso de la palabra CAT, que lo que identifica es un catalizador como tal en la reacción. Después,
Vamos a considerar también para una ecuación química que tenemos que identificar varios puntos. Yo aquí les señalo tres, básicamente, y es lo que les dice el material, que las fórmulas químicas de las sustancias que están participando como reactivos o productos, muchas veces es útil reconocer las especies iónicas que dan origen a los compuestos químicos que se colocan en la ecuación. Por ejemplo, el óxido de sodio, saber que eso es óxido de sodio, perdón. Por eso es que antes de este tema estábamos viendo cómo es que se nombran los compuestos, pues para poder identificar cómo se llama. Después, el ácido clorhídrico, sabemos que entonces se denota como HCl, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, a que yo pueda identificar qué es lo que se está formando, que yo pueda decir, ah, en un reactivo yo tengo cloruro de sodio, en el producto tengo agua, porque sé que se identifica la fórmula del H2O, etcétera. En el punto 2 lo que nos indica son los subíndices, que son los números pequeños, que era lo que yo les decía, que en este caso lo que nos está indicando es la cantidad de átomos de cada elemento que va a estar presente. Y en el caso de los coeficientes estequiométricos que van a ver en todo el material que se identifica como CE, ¿verdad? Van a ser los números grandes que voy a colocar delante de cada compuesto para poder balancear más adelante una ecuación y que ésta pueda cumplir la ley de la conservación de la materia, que es lo que ya más adelante les voy a explicar. ¿Todo bien hasta acá? Una duda que me acaba de surgir es en el tema de la energía de la E. Ajá. ¿Qué tipo de energía sería? Porque me imagino que, por ejemplo, en la electrólisis del agua es energía eléctrica. O Ujú. Veamos, es. no importa el tipo de energía, mientras usted vea la palabra E, lo que tiene que identificar es, digamos, de qué lado está para poder decir si es endotérmica o si es exotérmica. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si, por ejemplo, en el caso de la energía, esta es endotérmica o es exotérmica? Es endotérmica cuando está del lado de los reactivos y es exotérmica cuando está del lado de los productos. Y tiene sentido, porque entonces cuando es endotérmica, la necesito, requiero de esa energía para que se puedan formar esos productos del lado de los reactivos. Y cuando se forma, ya entonces la energía que pasa al lado de los productos se libera como tal y por lo tanto se llama exo afuera y endo adentro, ¿verdad? Entonces, más que todo eso es lo que vos tenés que identificar. Ok, cuando es endotérmica es en los reactivos. Correcto, Cuando es exotérmica son los productos porque ya se formó, ya se hizo una reacción química y ya se liberó esa energía. exactamente. Ok. Me llamó la atención que siempre los reactivos están a la izquierda y los productos a Siempre. la derecha, Correcto, ajá. pero hay reacciones químicas en los que pasan de los productos a reactivos. Ajá. Eh, Ahí cambia la cosa. No, sigue siendo lo mismo. Yo sé a lo que se refiere, más adelante lo vamos a dar un ejemplo, Ok, que le están sí, dando sí, el sí. compuesto y que del lado de los productos usted obtiene más bien dos compuestos, que usted dice que Sí, es sí, raro, pero más adelante le voy a explicar a qué se sí, me refiere imagino. eso. Ujú. Ujú, Ok, gracias. con gusto. Tenemos balanceo de ecuaciones, chicos, que es aquí donde quiero llegar. Ahora, balanceo de ecuaciones es un método de tanteo, ¿verdad? O del bateo, como usted le quiera llamar. Entonces, aquí hay que tener, primero, paciencia, segundo, insistencia y tercero, paciencia, porque el número del coeficiente que usted coloque muchas veces va a desajustar o desequilibrar la ecuación que usted ya tenía montada. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a analizar esta ecuación que yo les estoy dando acá. El balanceo de ecuaciones nos está diciendo que tengo óxido de sodio más ácido, perdón, cloruro de hidrógeno. Y entonces, de este otro lado de los productos se forma cloruro de sodio y agua. Si yo me voy del lado de los reactivos, para empezar, tengo que identificar cuáles son los elementos que tengo en juego, que serían sodio, oxígeno, hidrógeno y no sé si ya dije cloro. Pero cualquier cosita, sodio, oxígeno, cloro e hidrógeno, son los que tengo que tomar en cuenta. ¿Cuál es el orden en el que me van apareciendo en la ecuación? Entonces, si yo me voy del lado de los reactivos, en este ejemplo, yo puedo observar que yo solamente tengo una molécula de sodio y que de este lado yo tengo dos moléculas de sodio de los productos. En el caso del oxígeno, del lado de los reactivos, yo tengo una molécula, pero si me voy del lado de los productos, tengo una molécula. En el caso del hidrógeno, del lado de los reactivos, tengo dos moléculas de hidrógeno,
pero en el caso de los productos tengo una. Entonces, es aquí donde yo tengo que empezar a balancear la ecuación y empezar a colocar coeficientes de forma tal que pueda balancearla. Una vez que yo la balancee, puedo saber que está equilibrada cuando la masa total de ese compuesto que se forma es la misma del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, en este caso, vean que yo tengo acá dos moléculas, perdón, una molécula de sodio en los reactivos, entonces yo diría que una por dos, dos. Entonces al final de cuentas, ese uno está imaginario, si lo notan, en el lado de los reactivos. Entonces me voy del lado de los productos y yo digo acá a la par del sodio, yo tengo un uno pequeño y tengo un coeficiente que tendría que colocar que sería 2 para poder equilibrarlo con el lado de los reactivos. En el caso de los oxígenos, yo digo, ok, tengo uno, pero en el caso de los productos tengo uno, no pasa nada. Y en el caso de los hidrógenos, en el caso de los reactivos, yo voy a tener dos moléculas de hidrógeno, dos por una, dos. Y si me voy del lado de los reactivos, vean que yo ya tengo las dos moléculas de hidrógeno, porque aquí hay un uno imaginario, que uno por dos es dos. No sé si me di a entender. El 2 pequeño del hidrógeno se está refiriendo a la cantidad de átomos. Ajá, pero vea que adelante hay un uno imaginario, por lo tanto uno por dos, dos. Ah, ok, siempre tengo que tener un imaginario por ahí. Exactamente, exactamente. Digamos, cuando vos ves ese tipo de elementos que están solos y no viene nada adelante, es un uno. Igual ya Ujú. lo vamos a ir practicando para que ustedes lo vean. Entonces, cuando yo logro balancear una ecuación, muchachos, yo llego a decir que esto tiene que cumplir la ley de la conservación de la masa. ¿Verdad? Que entonces, tanto en una reacción química, tenemos que tomar en cuenta que no se crean ni se destruyen átomos, solo se transforman. Por ende, voy a tener la misma cantidad de masa en el inicio que la misma cantidad de masa al final. No puede variar. A eso se refiere la ley de la conservación. Y entonces, para entender un poco más cómo es que se hace ese balanceo o esa técnica de tanteo, a mí me dan varios pasos generales. El primero es que dice que se debe comenzar a balancear con elementos menos electronegativos, siguiendo con los más electronegativos, elementos de izquierda a derecha. Se deben balancear el hidrógeno de penúltimo lugar y el oxígeno de último lugar. Entonces tomemos en cuenta esto, por favor. Luego, se balancea colocando números enteros como coeficientes estequiométricos que garanticen la misma cantidad de átomos por elementos, recordando que al colocar estos coeficientes se multiplicarán considerando los subíndices de aquellos elementos que sí los poseen. En caso de tener compuestos que estén formados por radicales oxigenados, es recomendable identificarlos y tratarlos como especies iónicas para balancear y no sus elementos unitarios. Puede suceder que deben reajustar coeficientes ya propuestos y recuerde que a esto precisamente se le conoce como tanteo y error. Entonces, vamos a hacer esta. Bueno, mira, yo los tapé, pero básicamente lo vamos a analizar. Del lado de los reactivos tengo potasio, cloro y oxígeno. Del lado de los productos tengo potasio, cloro y oxígeno. Entonces, voy a enfocarme en el potasio. Del lado de los reactivos, vean que yo tengo cuántos potasios. Nada más vean la ecuación. Uno. Y del lado de los productos, uno. En teoría, ahí está balanceado. Voy y veo los cloros. Del lado de los reactivos, tengo uno. Del lado de los productos, tengo uno. Voy y veo los oxígenos. Del lado de los reactivos tengo tres y del lado de los productos tengo dos. Entonces resulta que cuántos oxígenos me faltan a mí para poder equilibrar esa ecuación en cuanto a su cantidad. Yo diría que un oxígeno, pero no, ¿verdad? Porque lo que me falta a mí para llegar a completar esa ecuación serían tres oxígenos. Lo que pasa es que yo ahí es donde empiezo a utilizar los coeficientes estequiométricos que me vayan a servir. Voy a empezar con el número 2 porque el uno no me sirve, lógicamente. Entonces empiezo. Si yo coloco acá un 2 tendría dos moléculas de potasio y dos moléculas de cloro. Del lado de los productos tendría dos moléculas de potasio y dos moléculas de cloro. Listo, está balanceado.
Ahora voy con el oxígeno. Si yo coloco un 2 acá adelante, me va a afectar al oxígeno porque 2 por 3 pasarían a ser 6. Y si yo coloco ese 2 aquí adelante, vean que tendría que ser delante del oxígeno, ¿verdad? Entonces sería yo no puedo colocar un 2 porque 2 por 2 es 4. Me faltarían igual dos oxígenos. ¿Qué número puedo colocar yo delante de ese oxígeno para poder equilibrarlo y que no sea 2, ¿verdad? Sino que sea otro número que me permita a mí equilibrar la ecuación. ¿A qué me refiero? A que en este caso, si 2 por 3 del lado de los reactivos me forman 6, ¿qué otro número del lado de los productos me formarían 6 oxígenos utilizando otro coeficiente estequiométrico? 3. Correcto, utilizaría el 3 en este caso. Ok, en el caso de la siguiente ejercicio que vamos a poner por acá para que ustedes lo analicen, vean que mi consejo es el siguiente. Yo siempre voy a proceder a balancear las siguientes ecuaciones químicas y utilicen siempre esta tabla. Entonces, ¿a qué me refiero con esta tabla? Del lado izquierdo yo voy a tener lo que se me forma en reactivos, lo que se me forma en productos y el elemento como tal. Eso es lo que me permite a mí observar a la hora de balancearlo y me permite hacerlo con mucho mayor facilidad. Entonces vean, por ejemplo, en el caso de la primera, que las vamos a ir haciendo acá. Del lado de los reactivos, ¿cuántos magnesios tengo? Hasta el momento tendría uno, ¿verdad? Del lado de los productos, tengo uno, ¿cierto? Entonces, en el caso de los oxígenos, del lado de los productos, tengo uno igual, pero del lado de los reactivos, perdón, del lado de los productos, de los reactivos tengo uno y del lado de los productos paso a tener dos. Entonces, tengo que empezar a ver qué número me permite a mí como coeficiente equilibrar esa ecuación. Entonces, voy y digo, en este caso, si yo tengo dos moléculas de oxígeno acá del lado de los productos, ocupo dos moléculas de oxígeno, en este caso, del lado de los reactivos. Entonces, en este caso, yo voy a colocar un 2 del lado de los reactivos delante del magnesio. Y entonces ya tendría dos moléculas de magnesio, ¿verdad? En este caso, 2 por 1, 2, porque acordémonos que siempre ahí nos está indicando en este caso que magnesio es un único elemento, entonces 2 por 1, 2. Y del lado de los reactivos yo coloco un 2 adelante, entonces sería, perdón, del lado de los productos coloco un 2 adelante, entonces sería 2 en este caso, entonces sería 2 por 1, 2. Listo el magnesio balanceado. Cuando yo multiplico 2 por 1, 2, en el caso de las moléculas de oxígeno, está balanceado. Pero entonces resulta que para yo poder tener dos moléculas de oxígeno y que se pueda equilibrar de la misma manera sin afectar, ¿qué número iría ahí? Un 1. ¿Por qué un 1, profe? Porque 1 por 2, 2. Entonces, ya ahí quedaría equilibrada la ecuación. No sé si tienen dudas hasta el respecto, chicos, con respecto a esto. En la mayoría de escenarios es como Sí. invertir los subíndices. Tal vez no en todos, pero casi que en la mayoría, ¿no? Sí, pero es que es un juego lento, ¿verdad? Esto, empezar a ver que esto combine y que esto quede balanceado de este lado. Ahora, lo que les decía es eso, cuando yo me doy cuenta que ya está balanceada la ecuación, en teoría, ¿verdad? Yo tengo que decir, ok, entonces, si yo tengo dos moléculas de magnesio, tengo que buscar en la tabla periódica lo que vale el magnesio, entonces lo multiplico por dos. Ah, tengo dos moléculas de oxígeno, entonces busco cuánto es lo que vale el oxígeno, lo multiplico por dos y hago lo mismo para el lado de los productos. Entonces, el resultado que me dé a mí en los reactivos, que era lo que ustedes, que sería calcular peso molecular, básicamente, el mismo peso molecular que voy a tener en el reactivo tiene que ser el mismo en el producto, ¿verdad? Esa es una forma de darse cuenta que la ecuación está balanceada correctamente. Que lleva su rato y es de mucha práctica, ¿verdad? Vean en el Profe, caso de la... Profe, Ajá. una eh, duda ahí. Ah, bueno, dale, Pablo.
En este ejercicio tengo que poner todos los números a pesar de que cuando es un 1 no se pone, digamos, a la hora de poner en el lado de los productos el 1 en el oxígeno. Ok, en teoría no se pone, pero yo lo pondría. Ujú. Soy honesto, yo lo pondría porque vea que a mí me permitió balancear la ecuación ahí. Y si vale un punto, ya lo pierde. Yo interpreto que es un 1, pero mejor póngalo si le Ujú. están dando el espacio. Ok, si me dan el espacio, sí, ok. Sí, correcto. Profe, tal vez alguna duda que no, bueno, no he visto ejemplos como así hasta el momento, pero digamos que yo tengo un radical oxigenado y él tiene subíndices dentro de un paréntesis. Ujú. Se trabajan, según la teoría dice que se trabaja como el radical independiente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tengo otro subíndice fuera de ese paréntesis? ¿Cómo trabajo yo los subíndices cuando ya están fuera del paréntesis? ¿Multiplica todo lo que está dentro o cómo se trabajaría ahí? Ok. En el caso de un subíndice, por ejemplo, sí le entiendo, qué sé yo. Mm, por ejemplo, nitrato, que usted sabe que nitrato, como subíndice como tal, usted sabe que él trae un número como tal. Entonces, ¿cuál va a ser el del nitrato? Ok, el del nitrato en este caso va a ser el 3. Entonces usted diría que tengo que encerrarlo, ¿verdad? Para poder identificar que es un coeficiente, perdón, un radical compuesto, y que en este caso usted no va a considerar ese 3 a la hora de utilizarlo para hacer el balanceo de ecuaciones químicas, porque si no, ahí es donde empieza ¿verdad? El problema. ¿Qué haría en este caso para balancear la ecuación? Bueno, muy sencillo. Es que voy a ver si lo busco uno ahorita. Sería y NO, ¿verdad? Como se escribe el nitrato, 3 de subíndice, y ese subíndice yo no lo considero a la hora de balancear la ecuación, sino que voy a considerar el que está cerrando el paréntesis, no el que está dentro del radical, sino el que está fuera, ¿verdad? Que es el que yo voy a considerar, porque lo que me está dando a entender es que ese es nitrato, que ese es fosfato, que ese es yodato, y que entonces es así como se escribe, que el que yo considero, Romel, es el que está fuera de paréntesis para poder identificar que es el al que yo tengo que multiplicar para poder balancear la ecuación. No sé si me voy a explicar. Ok, ok, sí, como tomarlo como la molécula entera y decir como, ok, hay 3 de esta molécula, Ajá, más exactamente. no 3 de cada una de, de los compuestos, perdón, de los elementos que la forman. Ok, ok, entiendo. Ujú, ok. Sí, digamos, ahí no serían 3 de los que la forman, sino nitrato ya por sí viene, por ejemplo, NO3, y así es ahí como se escribe químicamente. Dentro de, ya si se cierra ese paréntesis y a la par viene un 2, lo que me está indicando es que tengo dos moléculas de nitrato. Puede ser 3 también. NO3 y cierra paréntesis, viene un 3, me está indicando que tengo 3 moléculas de nitrato, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta que es el número de afuera. Vean en el caso del Perdón, punto B. profe. Ajá. Me gustaría agregar algo ahí. En el material dice, en la parte de balanceo de ecuaciones, uno de los puntos dice, en caso de tener un compuesto que esté formado por radicales oxigenados, es recomendable identificarlos y tratarlos como especies iónicas para balancear y no sus elementos unitarios. Ajá, Es eso lo que acaba de decir. exactamente, eso es lo que estábamos conversando con el compañero. Ok. Ok, vea que aquí iba a llegar a su duda, Pablo. Vea el punto B donde nos dice que del lado de los reactivos yo tengo dos compuestos y que del lado de los productos solo tengo uno. O por ejemplo, vea el D, que del lado de los reactivos solamente tengo lo que se formó, pero del lado de los productos tengo separado. Más bien en este caso el que nos sirve es el D, que del lado de los reactivos tengo el producto como, bueno, lo que se forma como tal, y que del lado de los productos tengo sodio y cloro. Era su duda, ¿verdad? Sí, que en un lado tengo ya el resultado, el producto, y del otro lado tengo los reactivos. Ajá, entonces ve aquí, véalo muy fácil. Vea, por ejemplo, en el caso de la D, lo que me están diciendo es que en el reactivo, ¿verdad? Del lado izquierdo, se formó el cloruro de sodio y que este se descompone en el lado de los productos y esto se descompone en sodio y cloro, punto. En el caso del B, del lado de los reactivos tengo hierro y oxígeno y del lado de los productos se forma óxido de hierro.
¿verdad? De esa es la manera en que se interpreta. No es que digamos, ay, mira, si en los reactivos se me formó o tengo el cloro y el sodio, hay que separarlos y faltó el símbolo de más. No, no, no. Lo que me están diciendo es que como reactivo yo ya lo tengo, ya se formó el cloruro de sodio, que en el lado de los productos se desprende como sodio y cloro. ¿Ves? Sí, Entonces, no tengo que interpretarlos como por separado, sino que simplemente tengo que entender que ya es una reacción que está ocurriendo a pesar de que ya sea exactamente, un producto. exactamente. No tanto de que sean productos, sino digamos que se forma, que se descompongan en los productos, ¿verdad? Ujú, Y o que se forman en los reactivos, porque usualmente decimos, ay, es que es un producto, es lo que se forma, ¿verdad? sí, Pero en esta ecuación química hay que saberlos interpretar de esta manera, que tengo el ujú, cloruro de sodio y entonces en el lado de los reactivos que se descompone como producto en sodio y cloro, sí. ¿verdad? Al Entonces fin y al eso cabo es, es una reacción ajá. química Esto es como al fin y al que yo cabo. le digo a usted, sírvame un vaso de café y ese es el producto final, pero vamos a descomponerlo. ¿Y de qué está hecho el café? Entonces ahí es donde usted empieza a descomponer y los diferentes reactivos que están presentes en la sustancia. Es exactamente lo mismo, Ok, ¿verdad? entiendo. Entiendo. Entonces, vean que en el caso de la segunda ecuación, chicos, para balancearla, a mí lo que me están diciendo es que tengo igual dos elementos. Y entonces, tengo hierro y tengo oxígeno. Recuerden que la ley decía que primero todos los elementos antes del oxígeno y otro más. Eso siempre tienen que tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, tenemos que de hierro, del lado de los reactivos, tengo uno. Pero del lado de los productos, ¿cuántos hierros tengo? Igual uno. Entonces yo digo, ok, todo bien hasta el momento. Del lado de los reactivos tengo dos oxígenos y del lado de los productos tengo uno. Entonces, ¿qué número tendría yo que utilizar ahí para balancear la ecuación? Bueno, en el caso del hierro, quedaría como tal, coloco un uno adelante, uno por uno, uno. En el caso del oxígeno, si yo coloco un uno, entonces sería uno por dos, dos oxígenos. Y si yo coloco un 2 acá para poder obtener dos oxígenos, me va a afectar, porque entonces voy a tener 2 por una, 2 de hierro, pero voy a tener también 2 de oxígeno. Y entonces automáticamente yo coloco un 2 delante del hierro, 2 por una 2 listo, ya la balanceé. Vieron que se me desajustó al final, pero la logro balancear de nuevo. Y de oxígeno vuelvo a tener, en este caso, em, un uno de aquí adelante. Muy importante, muchachos, tengan en consideración por ejemplo, que si yo tengo del lado de los productos o del lado de los reactivos en varias ocasiones el oxígeno o el hidrógeno, yo lo tengo que considerar en los diferentes compuestos que yo tengo. Si, por ejemplo, yo tengo 6 del lado de los reactivos, pero entonces es 2 por 2 4 y allá por allá viene otra molécula con 2 y uno, entonces sería 2 por 1, 2, ya se me forman 6. Yo lo tengo que contemplar en todo su aspecto, ¿verdad? En toda la ecuación como tal. Acá no viene un ejemplo, pero sí tengo que considerarlo de esa manera. Y porque a veces cometemos el error de que yo lo considero por aparte y entonces lo sumo más y nunca voy a lograr balancearlo. Ahorita voy a tratar de darles un ejemplo de eso que les menciono. En el caso de la tercera, bueno, ya ustedes van a ir ahí practicando lo que es el balanceo, porque es que por más que uno les diga, esto es práctica, esto es pura, pura, pura práctica, ¿verdad? Ahora, y a veces hay que utilizar números altísimos, 7 14 aunque ustedes no lo crean, usualmente se trabajan, yo siempre he empezado, no les puedo decir, bueno, utilicemos el 2 el 3 no, no se les puede decir qué número utilizar porque dependiendo de la cantidad de átomos que usted vaya a tener, y esto es tanteo, esto es empezar a jugar, y mucho con lo que son las tablas de multiplicación, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y a lo que yo me refiero del oxígeno es, por ejemplo, acá, chicos, por ejemplo, vean el B, que era el que les estaba mencionando. O veamos el F, en el caso del F es mucho mejor. En el caso del ejercicio F, vean que yo tengo manganeso. Entonces, yo tengo que empezar a decir cuántos de los reactivos tengo. Tengo una. Del lado de los productos, dice que tengo dos. Ok. Entonces, ya aquí ya está modificado. En el caso de el zinc,
yo voy a ir a ver cuántas moléculas tengo. En el caso de los reactivos dice que tengo una, pero en el caso de los productos dice que tengo una. En el caso del oxígeno, vean que entonces del lado de los reactivos tengo dos, ¿verdad? Y que del lado de los productos, ¿cuántos oxígenos voy a tener? Tres de este lado, ¿sí lo ven? Más el del óxido de zinc que tiene uno, ¿sí lo notan? Entonces, ahí yo diría que tengo, entonces, 3 más uno, 4 oxígenos, ¿verdad? Porque ahí yo lo tengo que considerar. A la hora de balancear, chicos, entonces yo voy a llegar y voy a decir, listo, aquí ya tengo todo. A ver, vamos a empezar a balancear el manganeso. Yo estoy con magnesio. El manganeso. El manganeso yo lo voy a balancear considerando entonces, si yo coloco un 2, 2 por una 2, voy a tener entonces dos moléculas de manganeso del lado de los reactivos. Me voy al lado de los productos. Si yo coloco un 2, voy a tener 2 por 2, 4. Entonces voy a colocar en este caso un 1 del lado de los reactivos. ¿Para qué? Para poder balancear ese manganeso. Luego del lado del zinc, yo voy a colocar que tengo 1, no hay problema. Entonces puedo colocar ese 1 acá. Y del lado de los reactivos, si yo coloco ese 1 acá, no hay problema porque igual sigo manteniendo la ecuación balanceada con el zinc en ese momento. En el caso de los oxígenos, si yo colocara ese 2 aquí, ese 2 por 2, vean que aquí hay un 2 pequeño, me forman 4 moléculas de oxígeno. Y si yo me voy de este lado y yo coloco aquí, ¿qué coeficiente tendría yo que colocar acá? Yo había dicho que si no me equivoco, un 1. Sí, un 1. Ajá. Sí, un Sí. 1 para el manganeso. Ok, entonces tendría 3 moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y aquí tengo una por una, entonces ahí sí se me forman las 4 moléculas de oxígeno. ¿Ven? Pero sí tengo que considerar esas moléculas de oxígeno así como separadas y a la hora, aunque estén separadas, contemplarlas como una sola y saber que aquí de este lado tengo 4 oxígenos y aquí de este lado tenía solamente 2. Entonces ven que ya ahí quedaría balanceada la ecuación, pero es pura práctica. Eso es Ok, cuestión de sumar los átomos por separado cuando exactamente, cuando ya están separados por el más. exactamente. Ok, tenemos la clasificación de las reacciones. Vean que yo voy a tener reacciones que las voy a clasificar de diferentes maneras, como combinación o síntesis, o como descomposición, neutralización, etcétera. En el caso de las combinación o síntesis, chicos, dice que sucede cuando un elemento reacciona con otro para formar un compuesto. Entonces, que en este caso, A más B me forman AB. Entonces, véalo aquí. Hay una de combinación en alguno de estos ejercicios, del A al F. ¿Qué dirían Sí, ustedes? Sí, ¿verdad? Tenemos dos de combinación o una o varias. Bueno, tendríamos que la B es de combinación porque vea que yo estoy teniendo en este caso al A, ¿verdad? Háganlo de esa fórmula, con esas fórmulas, con esas letritas y van a ver que les va a ir súper bien. El A sería el hierro, el B sería el oxígeno y a la hora de formarlos, ¿verdad? O juntarlos se va a formar el óxido de hierro. Por lo tanto, la que es de combinación sería el ejercicio B. Después, tenemos que descomposición sucede cuando un compuesto se va a descomponer, o sea, al proceso inverso. Tengo A, B y separo para formar A y B. Entonces vean que en este caso, en los ejercicios que tenemos acá, ¿tengo descomposición? Sí, tengo en este caso que el ejercicio A es de descomposición, ¿verdad? Que tengo óxido de magnesio y se estaba descomponiendo en magnesio y en oxígeno. Y en el caso de del D, que tengo cloruro de sodio, que se descompone en sodio y en cloro. Y en el caso de clorato de potasio, si no me equivoco, se descompone en este caso en cloruro de potasio y oxígeno.
Igual aquí les dan más ejemplos, pero es para que ustedes lo vayan identificando en los ejercicios que les dan. En el caso de la sustitución o el desplazamiento, chicos, dice que sucede cuando un elemento reemplaza a uno de los elementos del compuesto original. ¿Qué quiere decir? Que si yo me guío por la fórmula A más B, perdón, A más BC, se origina AC más B, ¿verdad? Siempre y cuando A sea un metal y o un no metal. Entonces, es importante considerar la serie de la reactividad que ustedes van a utilizar en esos elementos. Dice que los elementos más reactivos son litio, potasio, bario, calcio, sodio, magnesio, aluminio, manganesos, zinc. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Y que algunos menos reactivos, ¿verdad? Eh, van a ser, a ver, digamos, en este caso, y la idea es ir como comparando cuál de los dos es más reactivo o menos reactivo. Acuérdense qué era lo decía al inicio, qué es lo que decía al inicio la teoría con respecto a cuáles son los elementos más reactivos o menos reactivos o cómo seguir yo esa reactividad. Entonces, ¿se acuerdan que por ahí la teoría lo mencionaba? Ahí se los dejo ahí pensando en dónde es que lo mencionaba, cuál era ese orden que yo puedo considerar y porque sí lo mencionábamos al inicio de la clase, que ese orden de cuál es más reactivo o menos reactivo, seguía uno por la tabla periódica. Entonces, por ahí ya les estoy soplando, porque la idea es que ustedes recuerden, no que yo les diga. Entonces, ahí se los dejo para que lo vayan pensando, cómo me doy cuenta yo cuando un elemento es más reactivo o menos reactivo. Y ese es el orden que yo voy a considerar para la hora de hacer las reacciones de sustitución o desplazamiento. Usualmente yo no las voy a hacer, yo las voy a interpretar. Entonces, básicamente es cuando a mí me están dando la fórmula A más BC origina AC más B, ¿verdad? O en este caso, como en la segunda ocasión, que es lo que les estoy diciendo, en el caso de un metal, en el caso de un no metal, A más BC originan a BA, ¿verdad? Y se forma C. Pero sepan que siempre se va a desplazar, si ustedes lo notan, del lado, véanlo así, A más BC, entonces tengo A, que siempre va a ser reactivo. Bueno, no, los dos son reactivos, pero entonces en este caso uno de los reactivos es el que se desplaza del lado de los productos, para que ustedes lo interpreten de esta manera. Entonces, si yo me voy a los ejemplos que tengo, ¿verdad? De los ejercicios que les daba, yo me voy a dar cuenta si es de desplazamiento, porque vean, por ejemplo, en el caso de, déjenme ver con cuáles puedo poner acá para que, ok, véanlo acá, en el punto C del ejercicio, tengo zinc, ¿verdad? Y del lado de los productos tengo zinc, guíense ahí. Después tengo cloruro de hidrógeno, pero del otro lado se desplaza en este caso, el cloro y se desplaza el hidrógeno. Ven ahí cómo se desplaza, digamos, cómo cambia de posición. Entonces ahí es una ecuación, en este caso de desplazamiento. Se está desplazando un elemento por otro. Y puede ser de doble desplazamiento cuando ambos cambian sus posiciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que para que sea doble desplazamiento tiene que cambiar todo. Vean, por ejemplo, acá, en los ejercicios que me dan. Me están dando acá donde yo tengo voy a ver el último, este de acá. 2 moléculas de sodio más 2 moléculas de cloruro de hidrógeno y, y en el lado de los productos se forma cloruro de sodio más hidrógeno. Vean que ahí se está desplazando, en este caso, el cloro y se está desplazando, ajá, el cloro en este caso, entonces es de desplazamiento. Vean que un elemento cambió de posición, es lo que tienen que notar. Si el elemento cambia de posición 2 veces, sería de doble desplazamiento porque se está cambiando 2 veces la posición del elemento. No sé si me voy a entender con eso. ¿Ves que era lo que les decía acá? La doble sustitución o el doble desplazamiento que cambia. Entonces vean, por ejemplo, nitrato de plata más cloruro de hidrógeno. Vean que de este lado tengo que se va a formar el cloruro de plata, o sea, se combina del lado de los reactivos el primero con el segundo y se forma en el lado de los, bueno, se forma del otro lado, en este caso,
el nitrato con el hidrógeno, ¿verdad? Entonces básicamente es decir que este es uno de acá, se combina con este lado, uno de acá se combina con este otro lado, y entonces del otro lado nada más pasan a combinarse entre sí, y vean que ahí es de doble desplazamiento porque la posición del elemento cambió dos veces. Aquí sí ocupo que me digan, profe, no estoy entendiendo, si estoy entendiendo, porque nada más es de reconocer que el elemento cambia de posición, ¿verdad? Vean que al inicio me están dando nitrato de plata más cloruro de hidrógeno. Me voy del lado de los productos a interpretar. Tenía al inicio cloruro de plata. No, tenía nitrato de plata. Ok, cambio de posición. Sí, ya listo. Ya se cumplió que uno cambió de posición. Voy y reviso el segundo. Tengo nitrato de hidrógeno. ¿Se cumple que tengo en el segundo? No, tenía cloruro de hidrógeno. ¿Cambió? Sí, sí cambió. Entonces vean que ya hay dos veces estoy diciéndolo yo en voz alta. Cambio de posición dos veces. Cambia el nombre dos veces. Se llama doble sustitución o doble desplazamiento. Ven, entonces ahí lo pueden ir ustedes jugando con ese. Vean este caso, eh, el sulfato de acá, ¿verdad? En este caso, y que yo lo tengo acá, se forma con cloruro de sodio, del otro lado pasa a ser cloruro, ¿verdad? Y del del otro lado pasa a ser sulfato de sodio. Entonces vean que cambia. Al inicio tenía sulfato de este elemento y cambia al otro lado, de este lado de los productos, y cambia completamente la posición del elemento dos veces, por lo tanto es de doble desplazamiento, ¿verdad? Y no sé si tienen dudas con respecto a eso, chiquillos, En ¿verdad? esto de las dobles sustituciones, simplemente ver qué átomos o ver cuántos átomos cambiaron su posición. No tanto los átomos, Pablo, sino digamos el elemento como tal. Vea, por ejemplo, aquí este que le estaba hablando. Sí, perdón, Tengo, elementos, sí, sí. ajá, Ujú, tengo plomo y sulfato, más sodio y cloro, ¿verdad? ujú, Vea que del lado de los productos se me forma cloruro de plomo y se forma sulfato de plata. Y al inicio que tenía sulfato de plomo, o sea, ya se cambió de posición y se forma, y tenía cloruro de sodio y de este lado se formó cloruro de plomo. plomo. Cambió ya dos veces, entonces es Ujú. doble sustitución, Sí, en ¿verdad? el material dice algo que me resultó bastante útil, que dice que medios con medios y extremos con extremos. Exactamente. Ujú. Gracias Y, por el ujú, aporte. y esto de ese cuadro de ahí arriba me gustaría que lo explicara un poco, porque me pone un poco nervioso. Ah, ok, sí, ya eso iba a llegar. Vea, no es nada del otro mundo. El cuadro básicamente lo que nos dice es que dentro de las reacciones de doble sustitución se van a formar varios tipos de reacciones. Dentro de ellas están las de precipitación y, si no me equivoco, las de neutralización. Entonces, tenemos que en los productos se van a generar estas especies. En el caso de una reacción de precipitación, acordémonos que van a estar siempre en estado sólido con una flecha hacia abajo, ¿verdad? Y tenemos reglas básicas. Por ejemplo, si es un sulfuro, o si es un cloruro, o si es un óxido, si es un hidróxido, entonces tenemos que saber que simple y sencillamente son insolubles, son como características que la sustancia, que si es un sulfato, si es un fosfato, si es un carbonato, se escribe de esta manera, y que las observaciones es como si son solubles o son insolubles en sustancias, ¿verdad? Entonces no es nada del otro mundo, realmente el cuadro no es complicado, es como información, ¿verdad? Que les dan. ¿Cómo reconozco yo cuando se va a dar una precipitación? Listo, cuando el elemento esté en estado sólido con una flecha hacia abajo, ¿verdad? Me está indicando que en este caso precipita. En el caso de las reacciones de neutralización, van a ser aquellas reacciones que se van a dar entre una sustancia ácida y una básica, o sea, los hidróxidos, y que dan como resultado la producción de una sal con agua. O sea, un ácido más una base siempre va a formar una sal y un agua. Estamos. Entonces, algunos ejemplos son cloruro de hidrógeno más hidróxido de sodio. Vean que al lado de los productos se forma cloruro de sodio y agua. ¿Es de doble sustitución? Sí, cambió dos veces la posición. En el caso de la segunda, sulfato de hidrógeno más hidróxido de calcio.
Del lado de los productos se forma sulfato de calcio y agua. Entonces, vean que cambia de posición. Importantísimo que yo tengo que revisar si tengo que balancear cada vez que yo forme una ecuación. Si esta yo la tengo que balancear, ¿verdad? Muy importante. Y tenemos las reacciones de combustión, que en estas reacciones algunos hidrocarburos combustibles, en este caso carbono, hidrógeno, en algunas ocasiones oxígeno, lo que van a hacer es que se consuma ese oxígeno y que se dé la producción de, en este caso, bueno, que se forme como producto la oxidación en este caso, por medio del dióxido de carbono. Entonces vean, por ejemplo, que tengo esos dos que me están dando metano más oxígeno van a formar dióxido de carbono más agua. Entonces, ¿es de doble sustitución o de doble desplazamiento? Sí. Entonces, es ahí donde yo me voy a dar cuenta que están cambiando por lo que usted mencionaba, medios con medios, perdón, sí, medios con medios, extremos con extremos. Y entonces es ahí donde yo me doy cuenta si son de doble, descomposición o no. ¿Qué es la diferencia de la combustión? En la combustión, por lo general, siempre yo voy a observar al CO2 y a la formación del agua. ¿Lo ven? Que aquí yo tengo dos ejemplos completamente diferentes, ¿verdad? Bueno, básicamente que el mismo, solo que con coeficientes diferentes, y se forma agua y dióxido de carbono. En el caso de las de neutralización, tengo que tener en cuenta que siempre se va a formar una sal que sea sodio, cloruro de sodio, sulfato de tal cosa y agua. El agua siempre va a ser H2O, eso no va a cambiar. Entonces, más adelante lo que yo tengo que ver es que al lado de los productos se forma una sal. Eso es todo, que yo lo voy a reconocer de esa manera. En ese caso, en el caso de una neutralización, en el caso de combustión, que haya dióxido de carbono y que ahí existe la presencia de agua. Usualmente siempre son las formas de reconocer los chicos. Por acá yo les vean que esto es como el ejercicio de la tarea. Nos dan balance y clasifique el tipo de reacción. Vamos a ver la primera. La primera, ¿qué tipo de reacción sería? Combinación, descomposición, doble desplazamiento, desplazamiento, combustión y me falta neutralización. ¿Cuál sería esa clasificación de la primera? Sería descomposición, ¿no? Porque tenemos ya tenemos que se separó el oxígeno del potasio y el Ujú. cloro. Ujú, correcto. Entonces vea que aquí es descomposición y la voy a balancear. Entonces vea que tengo, del lado de los reactivos tengo 3 oxígenos, pero del lado de los productos tengo 2. Entonces usted dice, uy, del lado de los reactivos tengo un potasio y del lado de los productos tengo un potasio. Del lado de los reactivos tengo un cloro y del lado de los productos tengo uno. Pero yo sé que al acomodar ese oxígeno se me va a desequilibrar la ecuación. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un 2 de este lado, del lado de los reactivos voy a tener que 2 por 1 de potasio 2, 2 por 1 de cloro 2. Listo, pero 2 por 3 de oxígeno se forman 6. Si yo coloco un 2 del lado de los productos, 2 por 1, 2 de potasio, 2 de cloro. Listo, ahí sigue balanceada. ¿Y qué necesito? ¿Qué número necesito acá para poder balancear a 6 oxígenos? ¿Qué es lo que me hace falta? Voy a colocar un ¿qué? Un 3. 3 por 2, 6. Entonces, esto, chicos, básicamente es de práctica. En el caso de la segunda, vean que tengo óxido de bario y cloruro de hidrógeno, ¿verdad? De este lado los productos tengo cloruro de bario, ojo, y tengo agua. Se desacomodaron los elementos, medios con medios, extremos con extremos, cambiaron. Se cumple eso de medios con medios, extremos con extremos. Si yo digo Sí, medios con medios sería oxígeno y hidrógeno. Listo, se formó. Sí. Y bario con cloro se formó. Sí. Entonces es que de doble. doble sustitución. Ajá. Entonces vean en el caso de la tercera. Tengo sulfato de hidrógeno más carbono. Del lado de los reactivos tengo agua, un sulfato y tengo el CO2. Entonces, en el caso de esa ecuación, ¿cómo la clasificarían ustedes? Sulfato, dígame a mí, dióxido de carbono tengo yo ahí.
¿Cómo la clasificarían? Creo que sería sustitución, pero no estoy seguro. Ok, vamos a ver. Si yo hago Mm, medios con medios, ¿verdad? Tengo H y oxígeno, se forma agua, sí. Tengo bario con cloro, se forma bario con cloro. Ah, no, perdón, esa es la segunda, es la tercera. Ok, ¿y cómo considerarían ustedes la tercera? Es interesante porque no hemos visto. Ok, ojo acá, tengo CO2, ajá, y tengo agua. ¿Qué será? Entonces, tengo CO2, tengo agua. ¿Qué era? Combustión. ya. Es que este ejercicio me desacomodó porque hay, Porque usted viene dispuesto a encontrarse en solamente descomposición, doble descomposición, combinación, que son las sencillas, pero nunca acordarse que si tengo agua y tengo CO2, se forma combustión, o que si tengo una ujú. sal y tengo agua, se formó, ¿verdad? En este caso, una neutralización. Entonces también tenemos que acordarnos de eso. Ahí es donde usted dice, híjole, pero ahí me quedé bloqueado. Vean el Sí, no, caso de la que es sigue. porque hay dos más en el lado de los productos y nunca en lo que Y estoy no he llegado ni a ninguno de esos. digamos, un elemento, bueno, un compuesto más, y del Un lado de los compuesto más, sí. reactivos que solo le Ujú, dan un elemento. Es de donde usted dice, híjole, ¿verdad? ujú, Que ahí no hay forma de cómo reconocerla, porque usted dice, descomposición no es, combinación no es, doble desplazamiento no es, desplazamiento tampoco es, entonces tiene que ser combinación o neutralización. Ve, ujú. perdón, neutralización o combustión, ¿verdad? Al final esta queda de combustión porque hay agua y dióxido de carbono. Exactamente. En el caso de la que sigue, yo tengo magnesio y yoduro de oro, ¿verdad? Del lado de los productos tengo yoduro de magnesio y tengo oro. Esa es de desplazamiento, porque vean que solamente se desplaza un elemento. ¿Quién se desplazó? El oro, ¿verdad? Medios con medios, ¿verdad? En este caso No se sale, desplazó perdón, el yodo, extremos con extremos y sale el oro. ¿Ah? porque se desplazó el yodo, no el oro. Y En la no, porque, tercera, no, la cuarta, ajá, perdón. pero extremos con extremos, magnesio con yodo, forma Ujú. yoduro de magnesio. Sí, no se desplazó el yodo entonces. No, es el oro. Véalo, extremos con extremos, usted mismo lo dijo. ¿Y quién queda en Ujú. el medio? El oro. Y el es el que se desplaza. Sí, sería desplazamiento, Ajá. no doble desplazamiento porque no hay ningún otro que se desplace además del. Exact, Ok. exactamente. Después, en el caso de la que sigue, muy sencilla. Cuidado la fallen. Combinación, porque me están dando, eh, ¿verdad? Dos, me están dando un elemento y me están dando un compuesto. Entonces yo lo estoy uniendo y se forma este compuesto como tal. Vean en la que sigue. ¿Qué sería la que sigue? CO2 y agua. Ahí sí sería doble desplazamiento porque se está moviendo No, dos veces el. Sería Ah, combustión. combustión. Así es. sí, 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 sí. Pucha, ¿Ves? se me Es olvida, que tengo que esto, repasarme esa regla. Sí, sí, es esto es práctica. como, ajá, esto es como recordar, yo les doy un consejo, iniciemos siempre por lo básico, por combinación, descomposición, desplazamiento, el desplazamiento. Si ya no usted no vio que ninguna de esas cuatro era, pase a neutralización, que se forma una sal y agua, o pase a combustión, que se forma CO2 y agua, porque son las únicas dos. Ahora, que si más bien se le hace al revés más fácil, tener presente que la de combustión es CO2 y agua y que la otra es, en este caso, sal y agua. De ahí téngalo siempre presente porque entonces de una vez las busca y ya las clasifica. Pero para mí me es más fácil ir viendo quién es combinación, quién es descomposición, etcétera, etcétera. A mi criterio, ¿verdad? Entonces, chicos, vean que básicamente es esto, es practicar balanceo, es practicar clasificación de reacciones. Y voy a parar acá un momentito la, la grabación para que practiquemos nada más un par de ejercicios que ustedes puedan
desarrollar acá. Nada más déjenme ver cómo hago porque esto se quedó pegado. ¿Dudas hasta el momento que ustedes me digan, profe, que no logren comprender hasta el momento en cuanto a la forma de clasificar, clasificar las reacciones? O que no logren identificar cuándo es que tengo que balancear o la forma de balanceo con las diferentes ecuaciones. Ah, sí, yo tenía una duda, profe. ¿Importa el orden a la hora de dar un producto? A ver, el cuaderno acá. Sí, a la hora de dar un producto, digamos, si en